Con esto yo quiero agradecerte muchísimo, Carlos, darte la bienvenida y decirte que de verdad es para nosotros motivo de mucho gozo y gratitud poder compartir esta tarde la reflexión contigo. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Para mí es un honor estar con ustedes y yo todavía pensaba que es la segunda vez que soy invitado por Ecuador, ¿no? En el 2017, cuando publiqué el libro Vivir la alegría en el trabajo, en esa oportunidad Eduardo Jurado me invitó a que fuera y me alojé en su casa y presenté el libro en Guayaquil, que estaba recién salido. Y bueno, y ahora en un contexto totalmente distinto, ustedes me piden que les hable de la alegría en el trabajo. Así que bueno, han pasado, yo diría que casi 3 años, ¿no? Desde ese momento, y bueno, voy a hablar de eso y voy a agregarle algunas otras cosas más que creo que hacen al contexto en el que estamos viviendo en estos momentos. Si quieren podemos empezar y trato de compartir la pantalla. No sé si se está pudiendo ver la pantalla. La estamos viendo, Carlos, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, muy bien. Este es el título de lo que ustedes me pidieron que hablara hoy, y es todo un desafío hablar hoy de la alegría en el trabajo, en estas circunstancias tan difíciles que está viviendo toda la humanidad. El COVID-19 es un problema global que nos envuelve a todos, y pensar en vivir la alegría en el trabajo parece tan difícil, ¿no? Yo pensaba el otro día en una charla que daba en la comunidad de ACDE de Mendoza, que hoy en día estamos pensando en Argentina solamente en aproximadamente 900.000 puestos de trabajo que se están perdiendo, lo cual habla de la gravedad, ¿no?, que esto significa. Entonces, bueno, es todo un desafío esto para mí, hablarles a ustedes de la alegría del trabajo. A ver si puedo pasar. Lo primero que quiero decirles es que creo que lo que me surge es que estamos en un entorno que muchos saben es el entorno VUCA, ¿no?, que es un entorno de volatilidad, incertidumbre, ¿no?, complejidad, ambigüedad. Me parecía que esto es una realidad que yo estoy viviendo personalmente y siento que se vive en muchas partes del mundo, ¿no? Y me llamó la atención, ¿de dónde surgía este término?, ¿no? Este término surge de la escuela de guerra de Estados Unidos, ¿no?, del colegio de guerra, en la época de la Guerra Fría. Y es sorprendente, ¿no?, que este concepto para mí hoy ha sido rescatado por muchas personas y que tenga validez. Y yo creo que es tremendamente cierto esto, ¿no?, porque vivimos en un entorno que es VUCA, ¿no?, es esto, es volátil, es de incertidumbre, de extrema complejidad y de ambigüedad. Pensaba en la inteligencia artificial, ¿no?, las consecuencias que hoy ya nos estamos acostumbrando, ¿no? De pronto hacemos una búsqueda por internet y al instante tenemos una lluvia de mails que nos están ofreciendo un montón de cosas vinculadas a esto que estábamos buscando. Tenemos hoy en día máquinas que aprenden por sí mismas. Es sorprendente, ¿no?, porque cómo nos podemos imaginar cómo va a evolucionar el mundo, ¿no?, si hoy hay máquinas que por sí mismas aprenden, ¿no?, tienen capacidad de aprender, de ir más allá de lo que aparentemente han sido creadas. Vivimos en un mundo inmersos en el Big Data, ¿no?, el uso de la recopilación de datos, ¿no?, que es algo notable, ¿no?, que de repente tenga importancia esto para determinar las tendencias que tenemos, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, y también los riesgos, ¿no?, como el caso de Cambridge Analytica, esta empresa que abusó de Facebook y de los usuarios de Facebook,
y utilizó esa información con fines políticos. Estamos plagados de fake news y cosas notables y sorprendentes como rodeados de trolls y de bots que hacen un montón de actividades. Gente que está a lo mejor trabajando en Hungría o vaya a saber dónde, que no saben lo que hace y empieza a generar fake news porque hay alguien que le está pagando, y a lo mejor es el gobierno de Rusia que trabaja para Estados Unidos, para Trump, en fin, historias que realmente a mí no dejan de sorprenderme. Los drones, ver a lo mejor que existe una persona sentada en su escritorio viendo en California el Océano Pacífico, y es un funcionario de alto rango militar que maneja un dron que descarga un misil en Medio Oriente a una persona determinada que está saliendo a lo mejor de una vivienda en un momento preciso. Termina de hacer esa operación, cierra su computadora y se va y se reúne con su familia y se va a tomar una Coca-Cola enfrente de la playa, digamos, cosas que son sorprendentes, ¿no? Y este COVID-19 que de repente no sabemos cómo y estamos invadidos. Por eso creo que vivimos en esto, en un entorno que es absolutamente VUCA, volátil, de incertidumbre, altamente complejo y ambiguo. Y bueno, esto es, ¿no? Esta volatilidad, ¿no? Que significa que hay una enorme velocidad en los cambios que vivimos. Coronavirus, como decíamos, la economía. Y de una enorme incertidumbre, ¿no? No podemos predecir qué va a pasar, queremos predecir. Estamos llenos de personas que tratan de estudiar y de prevenir muchas cosas, decir cómo va a ser el futuro. Bueno, y la verdad que es muy difícil determinar cómo va a ser el futuro. Algunas cosas se pueden prever, pero la verdad que la realidad nos supera ampliamente. Vivimos en enorme complejidad también, ¿no? Muchas partes variables, interconectadas, pero que muchas veces no se relacionan en conjunto. Esto para nosotros es un concepto, para los kentenianos, muy importante, porque José Kentenich nos habló mucho de lo que es el mecanicismo, ¿no? Donde están separados, está la complejidad, pero que nos cuesta ver la unidad de todo. Nos cuesta entender que hay un todo que nos está, que está por sobre las partes, pero está en la complejidad que es muy fácil perder este sentido de unidad. En la industria, en los sindicatos, el campo, etc. Y finalmente vivimos en un mundo extremadamente ambiguo, ¿no? No hay claridad entre las relaciones de las partes. Estas dos imágenes lo muestran, ¿no? Es un ejemplo, como podemos ver diferentes cosas, y podemos ver a una vieja y un viejo, o a dos personas jóvenes, a una mujer y a un hombre, ¿no? A un soldado. En fin, es un poco una muestra de este mundo de ambigüedad en el que estamos hoy insertos, este VUCA. ¿Y hacia dónde ir, no? También creo que vivimos en un mundo de una muy gran sobreexigencia. Somos personas multitasking, vivimos volcados al hacer. Recibimos excesos de mensajes y demandas, ¿no? Se calcula que son 3.000 mensajes publicitarios por día que recibimos las personas. Y hacemos demasiadas cosas a la vez. Me recuerda siempre en los semáforos, en Argentina es muy común ver chicos manejando bolos o pelotas una tras de la otra, y tengo a veces la sensación que es una imagen de cómo vivimos, ¿no? Estamos un poco así, ¿no? Manejando muchas cosas a la vez. Y eso hace que vivamos una era del agotamiento laboral. Hay una enorme exigencia. El otro día estaba en una charla y comentaba una persona que tenía 1.000 mails sin leer. Yo recuerdo que en las épocas de mucho trabajo, bueno, no sé si llegué a tener 1.000, pero 500 sí, y por día, ¿no? Estoy hablando. Bueno, esto habla un poco de este mundo laboral que es agotante, en gran medida que no hemos sabido construirlo armónicamente, ¿no? Hay un cansancio, una ambigüedad, el estrés, escepticismo, ¿no? Porque esta carga así se ha convertido en algo prácticamente normal, ¿no? Y me llamó mucho la atención una encuesta que leí una vez en Estados Unidos, una encuesta social general que dice que el 50% de los encuestados están exhaustos continuamente.
debido al trabajo, en contraste con el 18% de hace dos décadas en 1996. Entonces, esto habla de hacia dónde estamos yendo como sociedad a nivel global, ¿no? En un mundo que está globalizado. Entonces, esta sobreexigencia, como decíamos, tiene que ver con el mundo VUCA en el que estamos y del que hablaba. Han aparecido nuevas enfermedades, ¿no? Además de ahora de la novedad del COVID, pero las nuevas enfermedades de nuestra época son la depresión, los infartos. Vivimos en la sociedad del rendimiento, ¿no? Excesiva exigencia y depresión, y tendemos de alguna manera a autoexigirnos. Muy interesante, les recomiendo al filósofo coreano Bill Jung-chan cuando habla de esto, ¿no? de esta sociedad del rendimiento y de la autoexigencia. Y somos hombres films, como decía José Kentenich. Es una imagen muy interesante esta, porque el hombre film es una persona que tiene una imagen y detrás viene otra, detrás otra. Es decir, y así vivimos tan insertos en la permanente cantidad de estímulos, noticias y exigencias que nos cuesta adentrarnos y vivir centrados y arraigados en nosotros mismos. Por eso somos hombres films. Una cosa pasa detrás de otra permanentemente. Y para completar el cuadro, vivimos en una sociedad que podemos llamar mamut, es otra también expresión de Kentenich, ¿no? Es una sociedad gigante que está despersonalizada, ¿no? Tanto en lo que hace a los aspectos edilicios de las grandes ciudades, ¿no? Como en esto que hablábamos de la cantidad de mensajes que permanentemente estamos recibiendo. Entonces me pregunto, ¿es posible vivir en este contexto? ¿La alegría en el trabajo es posible? ¿No? Acá pongo dos imágenes. Una es esta persona trabajando, que ya vamos a verla cada vez más, ¿no? Desde su casa, ¿no? Con el chico al lado nuestro, dando vueltas, ¿no? Y también en un contexto de una pobreza que va a ser muy significativa y que va a requerir que estemos muy atentos como ejecutivos y empresarios a esta nueva realidad que se viene, que ya está, diríamos, ¿no? Entre nosotros. Yo veo que hay un mundo nuevo, que es un mundo por un lado, de mayor pobreza. Leí el otro día que el Banco Mundial calcula que la economía va a reducirse en un 5% a nivel mundial y va a haber una mayor pobreza de gente de extrema pobreza de más de 60 millones de personas. Vamos a vivir un mundo virtual, más complejo por lo tanto, y con mayores dificultades de comunicación, ¿no? Claramente vamos a tener una disminución de las expresiones corporales y más virtuales, ¿no? Por lo que implica esto, que más allá de todo, creo que más allá de que se vaya a ir superando poco a poco, me parece que hay muchas cosas que van a quedar instaladas en nuestra sociedad, como distintas maneras de trabajar. Ya en Argentina se está hablando de una ley de teletrabajo, y me imagino que muchos de los países de las personas que hoy comparten esta charla también deben estar en ese mismo proceso. Yo les propongo que meditemos un minuto nomás. Cada uno de los que estamos acá les propongo que pensemos qué espíritu tenemos hoy en nuestro trabajo. Quisiera hacer una pequeñísima pausa de segundos nada más, no quiero perder el hilo, pero me gustaría que cada uno piense un poco esto. ¿Cuál es nuestro espíritu, no? ¿Qué espíritu tenemos hoy en nuestro trabajo? ¿Y cómo vivimos este momento de post-pandemia en nuestras vidas? Parece que es algo valioso para que reflexionemos un segundo en este panorama que he descrito y que muchos pueden completar o corregir con sus propias apreciaciones. Pero bueno, como no quiero detenerme, lo que quiero preguntarme es ¿cómo descubrir alegría en nuestro trabajo? ¿Cómo descubrirla en este contexto que voy mencionando? Yo creo que es posible, creo que sí es posible vivir la alegría en el trabajo, y quiero expresarles 3 aspectos que yo creo que son centrales para que no perdamos el rumbo.
El primer aspecto que creo que es fundamental es que tenemos que descubrir nuestra propia originalidad. ¿Quiénes somos? Pero no solo descubrirla, sino también encarnarla. Porque muchas veces, por esto de ser hombres films, como les decía antes, vivimos demasiado en la superficie, ¿no? de nosotros mismos. Nos cuesta encarnar lo que decimos y lo que vivimos. Permanentemente estamos bombardeados por 1000 situaciones y emociones y mensajes que tienden a sacarnos de nuestro centro. Y el tercer aspecto, yo creo que tenemos que descubrir nuevas formas de relacionarnos. Creo que a partir de estos 3 aspectos vamos a poder reconquistar la alegría en nuestro trabajo. Entonces, bueno, el primer aspecto, que es esto que les decía, descubrir mi originalidad. Y creo que hay un pequeño proceso que tenemos que hacer de autoconocimiento, ¿no? Preguntarnos quién soy yo, ¿no? Y para ello es necesario que aprendamos y que tengamos la fortaleza, diría, de hacer una pausa, ¿no? De detenernos, ir a nuestra interioridad. Es necesario ir adentro nuestro. Y la pausa ya es algo distinto, salir de esa rueda en la que estamos tan inmersos, detenernos, hacer una pausa. Y después de esa pausa, o dentro de esa pausa, hacer una introspección. Y yo diría que lo primero es descubrirnos. Es una palabra muy interesante porque descubrir, es decir, sacarnos las máscaras, eso adherido que tenemos y que muchas veces nos impide vernos profundamente. Vivimos muy metidos en nuestros roles, en nuestros paradigmas y en nuestras creencias, que a veces nos cuesta frenar esto, hacer esa pausa, hacer una introspección y descubrir quiénes somos. Y entonces, si hacemos ese camino, vamos a poder ver el lado luminoso, vamos a poder descubrir nuestra forma particular y única de ser en el mundo querida por Dios. Cada uno de nosotros somos seres únicos y elegidos especialmente, como dice San Pablo, antes de la creación del mundo. Cada uno fue elegido por Dios. Bueno, y más allá de la fe, creo que es muy valioso volver a esto, a descubrir nuestro lado luminoso, todo lo que valemos, ¿no? Que fuimos elegidos especialmente por Dios para estar acá. Muchas veces me pregunté cuánto tiempo yo le dedicaba a esto, ¿no? Y a ponerme en contacto con mi interioridad, sin hacer esto. Y bueno, y la verdad que ha sido una lucha ardua conmigo mismo. No ha sido fácil y esto ha requerido un permanente esfuerzo que lo sigo haciendo. Creo que es un trabajo de toda la vida. Pero creo que es el primer paso para encontrar luz, es encontrar quiénes somos, cómo somos, de qué estamos hechos, qué queremos, cuáles son nuestras inclinaciones, hacia dónde queremos ir. Y esa intuición que va a surgir adentro nuestro es la que nos va a permitir decir, bueno, por acá es la cosa, y debemos explorar eso. Ir más a fondo en esto sería demasiado largo, pero creo que este es el primer paso necesario. Pero también creo que es muy importante encarnarlo, encarnar mi originalidad. Esto es algo muy propio de Kentenich, ¿no? Esto de encarnar. Ir bien adentro, él habla de esto tan valioso, y dice, tenemos que evangelizar hasta el inconsciente, ¿no? Hasta ahí tenemos que llegar. A mí me gusta mucho esto que yo llamo una inteligencia ennoblecedora en mi libro, que tiene que ver con algo que llamamos como horario espiritual. ¿Y qué es esto? Kentenich dice que es un ennoblecimiento lúcido y eficaz de nuestra pasión dominante al servicio del ideal personal, es decir, de nuestra propia originalidad. Es el autoconocimiento tanto de la pasión dominante como de las limitaciones psicológicas que tenemos, orientadas hacia el desarrollo pleno de nuestra originalidad. Es decir, cuando descubrimos por dónde va nuestra originalidad, tenemos que dar otro paso y vivirla a diario. Y para eso es muy importante guiarnos por esto que llamo la inteligencia ennoblecedora. Hoy hablamos de muchas inteligencias y esta expresión
me la motivó el concepto de Daniel Goleman, ¿no? Tan famoso y tan sabio, ¿no? Que él habla de 5 aptitudes que forman lo que es la inteligencia emocional, ¿no? El conocimiento de uno mismo, el autodominio, motivación, empatía y habilidad social. Esas son rápidamente dichas la inteligencia emocional de la que nos habla Goleman y que tanto bien nos ha hecho. Y yo pensando esto pensaba, ¿no? Bueno, que esto que llamamos inteligencia ennoblecedora, digamos, tomándome una licencia, ¿no? sobre los conceptos de Kentenich, tiene que ver, ¿no? Que no se trata tanto de un autocontrol, como dice Goleman, de mis emociones solamente para mejorar mis relaciones sociales con los demás, sino que el manejo de mis emociones apunta a ennoblecer mi naturaleza con el fin de plasmar en lo concreto mi ideal personal. Por eso digo que me parece que Kentenich da un paso más. Es muy interesante, ¿no? La inteligencia ennoblecedora es, me conozco, mis emociones, busco un autocontrol y eso me va a generar una capacidad de empatía y de mejorar mis relaciones. Y yo creo que el Kentenich va más allá y dice, me conozco mis emociones para vivir mi ideal personal, es decir, para vivir mi originalidad propia. ¿Quién soy yo? Está en función de mi originalidad y para establecer relaciones desde mi propia originalidad. Bueno, y creo que es interesante esto de pensar en encarnar nuestra propia originalidad. Y me ha inspirado mucho las 3 gracias del santuario de Schanstatt. Por un lado tenemos la gracia del cobijamiento, ¿no? El cobijamiento en el corazón, que es una fuerza centrípeta, ¿no? Nos lleva al centro, nos lleva adentro nuestro, a quienes queremos ser, ¿no? Dónde queremos estar, nos sentimos bien, nos sentimos atraídos, cobijados por María del Santuario. Es una fuerza que nos lleva hacia adentro. Una vez que estamos allí, tenemos una segunda fuerza que es de transformación. Entonces, lo primero, descubrir nuestro ideal, ¿no? ¿Quiénes somos? Nuestra propia originalidad. Y eso sería el cobijamiento, estar en el corazón. ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? ¿No es así? Descubrirlo. Y el segundo paso, no me puedo quedar ahí, sino que tengo que ir más allá, tengo que transformarme. Esto que yo les decía, encarnar mi propia originalidad, hacer la vida, y para eso es la inteligencia ennoblecedora. Ir un paso más allá, hacer la vida en conocerme en lo concreto, cuáles son mis pasiones, mis defectos, mis límites psicológicos. Bueno, transformarme, pero ¿desde dónde? Desde la atracción, esa fuerza centrípeta que es ese ideal, saber quién soy, mi forma original y única de ser en el mundo, para después pasar a la tercera fuerza, que es la fuerza de la fecundidad, que es una fuerza opuesta, que es una fuerza centrífuga. Salgo, me envío, me voy, quiero compartir lo que soy. Es muy interesante este juego, ¿no? De las 3 fuerzas, ¿no? Por un lado, del cobijamiento, son fuerzas centrípetas, y la fuerza centrífuga que me lleva para afuera. Es como un proceso dialéctico permanente, ¿no? Que se va dando mientras yo voy creciendo, ¿no? Vuelvo a mi propia originalidad. Desde esa originalidad, bueno, voy descubriendo quién soy. Cada día voy redescubriendo quién soy. Ese redescubrirme desde nuevas circunstancias, desde los cambios que se van produciendo en mi persona, en mi historia, me va transformando. Esa transformación me lleva a salir, a decir, bueno, acá estoy, quiero transmitir esto, quiero ser, me genero nuevas acciones. Entonces es interesante estas 3 gracias que Kentenich descubrió que estaban en el santuario, cómo se nos dan, porque son fuerzas de la vida, vitales para cada uno de nosotros. Entonces les propongo nuevamente una pequeñísima pausa igual a la que hicimos antes. Pensemos qué acciones llevamos a cabo para descubrir nuestra originalidad. Es importante detenernos, ¿no? Un segundo, como les decía, y meditar, frenar un poco, no dejarnos llevar por la vorágine de la vida, y pensar unos segundos, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Para descubrir quiénes somos en este mundo? ¿Qué estamos haciendo?
Bueno, y si no, una vez que hagamos esta pequeña propuesta que les pido, bueno, podemos pensar algo para encarnar a partir de ahora, ¿no? Y para crecer en este aspecto. Quisiera ahora hablarles del sentido del trabajo, porque estamos justamente hablando de la alegría en el trabajo y yo creo que, bueno, es muy importante partir de esto que les transmití, desde nuestro núcleo interior, ¿no? Desde este autoconocernos, saber cómo somos, descubrir nuestras características propias, para qué estamos en el mundo, ¿no? Cómo las podemos encarnar. ¿Y cómo las podemos encarnar en el trabajo? Les quiero traerles la definición que trae Kentenich sobre el trabajo. Me parece realmente muy, muy valiosa. Él nos dice que según el querer de Dios, el trabajo debe ser una participación de corazón en la actividad creadora y en la voluntad de donación de sí mismo propia de Dios. De acuerdo a su naturaleza, el trabajo debe estar unido a la obra. Debería despertar y satisfacer la voluntad de forjar y crear. Eso nos dice, eso es el trabajo. Es muy interesante, ¿no? Detenernos un segundo, porque debe ser una participación de corazón. Interesante esto de participación de corazón, porque no se trata de una actitud mecánica, sino en la cual nosotros ponemos todo nuestro ser. Es el corazón, está completo, estamos completamente insertos en el trabajo. Y es, a su vez, es una actividad creadora, ¿no? Creadora, de creatividad, ¿no? Son palabras que están totalmente relacionadas, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Actividad creadora, dice que de donación de sí mismo, de estar unido a la obra, porque claro, porque muchas veces en este trabajo tan complejo, en este mundo buca, ambiguo, complejo, ¿no? Incierto, volátil, es difícil sentirnos unidos a la obra. Pero en la medida que descubrimos nuestro ideal personal, eso va a poder ser, o nos vamos a poder acercar a sentir, bueno, esta obra que estoy haciendo tiene que ver conmigo, ¿no? Con la forma que yo soy. Y es interesante cómo Kentenich nos habla de que hablamos de una actividad creadora, de la creatividad, ¿no? Y él dice que tener autoridad, dice, es ser autor u origen de vida desbordante. Muy interesante, ser autor genera vida, ¿no? Vida desbordante. Y entonces, este sentido del trabajo, en el cual vemos que Kentenich une la actividad creadora, creativa, con ser autor. Y para Kentenich, ser autor es ser autoridad. Fíjense la etimología de las palabras, ¿no? Autor, autoridad. De ahí deriva la autoridad. Somos co-creadores junto a Dios. Y somos generadores de vida, porque de eso se trata el trabajo, ¿no? Generar vida, ¿no? Y fíjense qué importante generar vida en el trabajo como desafío actual en la post-pandemia, en la crisis social que ya está entre nosotros. Qué importante es descubrir que este trabajo, en el cual estamos unidos a nuestra obra, tiene que ser generador de vida. Y ser es un desafío en la pospandemia, ¿no? Y en esta actividad creadora, creativa, reside la verdadera autoridad, como les decía, porque somos autores, somos el origen. Y esto hace al verdadero líder, a la autoridad, ser capaz de ser autor de vida desbordante. Qué interesante, qué visión tan positiva que tenía Kentenich del hombre, ¿no? La creación de vida se manifiesta, esto es interesante porque ¿dónde se manifiesta la creación de vida? Esto que hablamos, no ser creadores de vida. Y se manifiesta en la paternidad y también en la maternidad. Ambos son las fuentes de la creación de vida. Entonces, podemos decir, trabajo como actividad creadora, Kentenich lo une con la autoridad, ser autor de vida desbordante. Y entonces el líder es el creador de vida. Muy valioso. Quiero compartirles ahora, ustedes saben, este es Enrique Yo,
fue un empresario católico argentino, que es el primer empresario que tiene abierto una causa de canonización, promovida justamente por el Papa Francisco. Y les quiero compartir una frase que me pareció realmente interesante. Esta persona maravillosa murió a los 42 años, muy joven, pero su vida es un ejemplo extraordinario y las cosas que dijo vale la pena leerlas porque es de una profundidad y una actualidad sorprendente. Les quiero compartir un párrafo donde habla de los empresarios y dirigentes de empresas. Dice, nosotros debemos multiplicar los bienes. Somos agentes multiplicadores de bienes, agentes superadores de diferencias sociales. Debemos unir a los hombres. Esta es nuestra función. En nuestro país fallan las actitudes. Debemos formar hombres capaces de dialogar. Me parece interesantísimo esto de, primero, valorar los bienes, ¿no? Hay que multiplicarlos. Fíjense en el contexto actual. Lo importante que es esto, multiplicar bienes. Estamos en un contexto de una enorme crisis social, de una enorme pobreza. No sé cómo es en otros países, pero en la Argentina la pobreza va a ser, más de una persona va a ser pobre. Es decir, más del 50% de las personas van a ser pobres y ya lo son en Argentina. Si la crisis va a ser tremenda. Y entonces, bueno, esto de multiplicar los bienes, qué valioso, ¿no? Valorar los bienes, valorar el hacer, valorar la riqueza, el generar riqueza para terminar con la pobreza. Entonces, ser agentes multiplicadores. Pero fíjense qué interesante cómo lo une con esto de ser agentes superadores de las diferencias sociales, ¿no? Uniendo, debemos unir a los hombres, ¿no? Qué interesante esto de unir, ¿no? Como decía Kente, ¿no? Estar unidos a la obra, estar unidos a los hombres. Esta es nuestra función. Bueno, y este último aspecto, debemos formar hombres capaces de dialogar, porque sin una comunicación de todo esto no sirve, no es posible. Entonces ahora quiero presentarles algo que para mí es sumamente interesante, que es un concepto de liderazgo que yo llamaría creador de vida, que creo que es el camino para encarnar la alegría en el trabajo desde un lugar en común, en conjunto. Yo creo que el nuevo liderazgo que vamos a estar viviendo y que yo creo que es el liderazgo que Kentenich quería, es un liderazgo creador de vida. Les voy a ir descubriendo una frase larga de Kentenich que para mí es de un enorme valor. Kentenich dice, hablando de lo que llama él la dinámica de las corrientes de vida, él dice, ¿qué es esto? Consiste en mantener un contacto vivo, un contacto vital. La vida que poseo y que brota de mí quiere ser traspasada al otro. Esto es lo que somos. Todos tenemos vida, todos queremos transmitir esto, ¿no es así? Pero, ¿qué es lo que pasa? No solo yo salgo al encuentro de las personas que tengo ante mí, sino que ella también sale a mi encuentro. Yo despierto vida, vida que es original, y yo asumo esa vida en mi propia persona. Por lo tanto, no solo soy yo quien engendro, el que está ante mí también realiza un acto creador. El que está ante mí también ejerce la acción de engendrar vida respecto a mi persona, tal como yo frente a él, e incluso tal vez en forma mucho más vigorosa que yo, dice Kentenich. Así que esto es un intercambio, no es que yo soy, ¿no? Esta visión a veces del liderazgo tan piramidal, me parece que hoy está siendo superada y Kentenich ya lo veía. Si no asumo la corriente de vida que brota del otro, si no la incorporo en mi corriente de vida, no se logra generar una fuerza creadora. No se produce la acción de engendrar. Fíjense qué interesante las palabras que usa Kentenich, ¿no? Engendrar, ¿no? Crear, forjar vida. La persona que está ante mí es un ser espiritual vivo, y no solo se deja formar por otro, a su vez también quiere actuar creadoramente. No consiste únicamente en actuar engendrando, sino también en ser formado uno mismo por esa acción de engendrar. Este proceso llega a establecer una profunda y real comunidad de vida.
Bueno, esto es lo que nos plantea Kentenich, y yo creo que este es el liderazgo que tenemos que construir para estos tiempos. Descubriendo que no somos solamente nosotros los que estamos en la cúspide de la pirámide por ser dirigentes de empresas o líderes, sino que este es un proceso dinámico de ir y venir. Yo busco corrientes de vida, las corrientes de vida me enriquecen a su vez a mí, y entre todos vamos construyendo esto. Esto lo quería graficar de esta forma. Hay como una primera etapa, ¿no? Estoy yo, la vida que poseo, que brota de mí, quiere ser traspasada al otro. Aquí está el otro, que también me dice, no solo soy yo quien engendra, el que está ante mí también realiza un acto creador. Ejerce la acción de engendrar vida respecto a mi persona, es decir, que me influye a mí. ¿No es así? También. Y hay una segunda, podemos hablar de una segunda etapa, que podemos decir que estoy yo, que absorbo la corriente de vida que viene del otro, la que vuelvo a traspasar al otro en forma enriquecida. Y la otra persona recibe mi corriente de vida enriquecida y vuelve a ejercer la acción de engendrar vida hacia mí. Y este es el proceso. Y esto forma comunidad. Esto es lo que nos dice Kentenich. Entonces, me parece que el liderazgo tradicional nos hablaba, si la forma, cuando hablo de liderazgo estoy hablando la forma de vincularnos en el trabajo, ¿no? Era un liderazgo tradicional que alguien estaba en la cúspide, eran oficinas cerradas, el líder es el que sabe, el otro es el que no sabe, tiene que aprender, tiene que escuchar, el líder es el que sabe. Y yo creo que estamos yendo hoy a un liderazgo que sea creador de vida y que genere estas corrientes, ¿no? Que genere corrientes de vida, aprendizaje, apertura y retroalimentación. Creo que hacia eso estamos yendo. Ese es el nuevo modelo, y ese es el modelo que nos plantea Kentenich. Y creo que ese es el camino, y que es un camino que, desde mi punto de vista, no se pierde autoridad, porque la autoridad se construye a partir de esta colaboración mutua, esta retroalimentación. Y no es una disminución de las estructuras empresariales, pero sí es un cambio de mirada y de apertura. Hoy las empresas necesitan estar abiertas, necesitan escucharse, necesitamos escuchar, descubrir las corrientes de vida que nos circundan, descubrir por dónde pasa la cosa, qué es lo que está pasando ahora en la pospandemia, y escuchar qué es lo que necesitamos. Y esas verdades son compartidas, porque no soy yo solamente el que genero vida, hay corrientes de vida por todos lados. Y yo creo que el líder es aquel que sea capaz de sumar estas corrientes de vida. Ahí va a aparecer este nuevo liderazgo, mucho más profundo. ¿Y dónde se gesta la vida? En el orden del ser, como les decía. Y entonces, ¿qué tenemos? Es la unión de la paternidad a la maternidad. Esto es vida. La vida está ahí, así está el orden del ser nuestro. Nuestra naturaleza está formada de esa forma. Y entonces es interesante porque este liderazgo que tiene que ser paterno-materno, ¿no? Es interesante ver cómo que si analizamos un poco, hay como una corriente paternal o masculina, ¿no? Es la capacidad de dirigir, ordenar el camino, seguir, instruir las metas, conquistar, desafiar. Aspectos masculinos que están tanto en el hombre como en la mujer, y en el hombre quizás más marcados que los femeninos. Y a su vez tenemos corrientes maternales, ¿no? Que viven adentro de nuestras femeninas. Generar vínculos, capacidad de escucha, visión intuitiva, cercanía afectiva, cobijamiento. Estos dos elementos constituyen lo que podríamos llamar esto que es un liderazgo orgánico creador de vida, porque sumamos las dos corrientes. Y bueno, lamentablemente quizás hemos vivido demasiado un liderazgo paternal, una mirada paternal, que en algunos lugares se destaca, ¿no? Con el auge de los autoritarismos en el mundo, ¿no? Donde queda solamente una pata de esto, ¿no? Que es la corriente más autoritaria, más paternal,
que como veíamos en las gracias y en las fuerzas de estas tres fuerzas vitales que les hablaba, ¿no? Del cobijamiento, de la transformación y del envío, las fuerzas centrífuga y centrípeta. Estamos más, hoy en día a lo mejor, una fuerza centrífuga, ¿no? Más paternal. Y bueno, pero lo que Kentenich nos pide y nos muestra este liderazgo y esta forma de trabajar nueva en que tenemos que unir ambos aspectos, que son distintos pero que son complementarios. Traigo el ejemplo también de Enrique Shaw, en el año 1935. Él era marino, ¿no? Y podemos decir que escucha la voz, un aspecto maternal, escucha femenino, escucha la voz de Dios, ¿no? Que le dice, tenés que ser marino. Su padre era un muy encumbrado empresario y banquero argentino. Sin embargo, él va en contra de eso porque escucha, hay alguna voz que escucha que dice, tenés que ir por este lado. Y él decide navegar mar adentro, en contra de lo que la familia quería, ¿no? Y él se hace marino. Después cambia y termina siendo empresario. Pero qué interesante es esto de cómo él escuchó las dos voces y supo decir, bueno, por acá es donde tengo que ir. Entonces, siguiendo esto, como les decía, estas son las únicas dos fuentes que engendran vida. Y cuando se unen, producen vida. Justamente, si miramos nuestro cerebro, tenemos el lado izquierdo, que es el lenguaje, la lógica, el juicio. El lado derecho es la creatividad, la armonía. Bueno, esto es el hombre. Y esto es lo que tenemos que integrar, ¿no? Ese liderazgo paternalista que está en nuestra historia, y sumarle este liderazgo más femenino, el aspecto femenino, que es una complementación. Entonces, bueno, como les decía, esto lo veía reflejado en estas tres fuerzas, que son las tres gracias del santuario, ¿no? El cobijamiento como fuerza centrípeta que nos lleva adentro, la transformación y, finalmente, la fuerza de conquista, la fuerza centrípeta. Les propongo nuevamente que hagamos un análisis y pensemos, ¿no? Que esto, ¿no? ¿Qué es? Generar un ámbito para el trabajo, para el liderazgo creador de vida, ¿no? Que es el trabajo en equipo. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Bueno, por un lado, yo veo la entrega, el respeto y la confianza como elementos para generar un ámbito de liderazgo creador de vida. La capacidad de delegar, de ser flexibles, de apertura y de vulnerabilidad. Es decir, ser vulnerables, ser capaces de generar humanidad, cercanía, ¿no? Y buscar este círculo de retroalimentación. Entonces les pido ahora que hagamos nuevamente una pequeña reflexión, meditación, ¿no? Y nos preguntemos, ¿cuál es el sentido de mi trabajo? ¿Descubro las corrientes de vida que me rodean? ¿Y de qué forma? Creo que es importante que pensemos un poco esto, ¿no? Que meditemos unos segundos, ¿no? El sentido de nuestro trabajo, cómo lo hacemos, tomar un poco de conciencia de esto, ¿no? Pensar cuáles son las corrientes de vida que me rodean y que puedo descubrir, ¿no? Y de qué forma las puedo hacer crecer. Creo que hay dos aspectos fundamentales, como les decía, que se unen. Uno es este liderazgo creador de vida y el otro de las vinculaciones, ¿no? Una nueva forma de relacionarnos, como les decía. Y en ese sentido creo que tenemos, como les decía, una creatividad que es vinculativa y una vinculación creadora de vida. Así que ambos elementos se unen y hacen como una sinapsis, ¿no? Una creatividad vinculativa y una vinculación creadora de vida, ¿no? Pareciese que las dos cosas están relacionadas. Yo no puedo generar vida, no puedo ser creativo, crear vida sin vincular. Y no me puedo vincular sin generar vida.
Entonces, ambos elementos van conjuntamente y generan una sinapsis. Entonces, me pregunto, bueno, ¿cómo hacer para generar una creatividad en la pospandemia, ¿no? Y me gustó mucho el ejemplo de un fotógrafo norteamericano llamado Gordon Parks. Gordon Parks tuvo 60 títulos de honoris causa. Una persona muy pobre, norteamericana, que murió hace unos años, autodidacta, era el número 15, el hijo número 15 de una familia de campesinos que vivían en Kansas. Y él fue un autodidacta con una gran inteligencia. Y entonces él descubre la importancia de vincular las inteligencias. Y viendo, era un gran fotógrafo, y viendo y fotografiando al Royal Ballet de Gran Bretaña, él descubre que el Ballet de Gran Bretaña había una inteligencia kinestésica del cuerpo, una inteligencia rítmica, una inteligencia musical y una inteligencia geométrica. Bueno, esto es interesante para pensar en este contexto en el que vivimos, descubrir que solamente a partir de un desarrollo profundo de nuestra creatividad vamos a poder reconstruir el mundo. Tenemos que pensar de una manera creativa y descubrir esto, que no solamente tenemos las inteligencias clásicas, sino que para descubrir corrientes de vida tenemos que ser capaces, ¿no es así?, de descubrir otros aspectos que están a nuestro alrededor. Bueno, entonces él descubre esto, ¿no? Y después me resultó muy interesante también el caso de Albert Einstein. Albert Einstein, el famoso físico, este gran sabio, ¿no?, que hoy tiene todavía vigencia entre nosotros, creador de la teoría de la relatividad, tocaba el violín y, interesante, cuando tocaba el violín, él tocaba el violín a altas horas de la noche y le gustaba improvisar. E increíblemente, al tocar el violín, descubría un montón de elementos nuevos. ¿Por qué? Porque buscaba otros caminos para desarrollar su propia inteligencia. Y bueno, es otro ejemplo interesante para que tengamos en cuenta de qué hacer, ¿no? Cómo construir este mundo nuevo de la pospandemia. Tenemos que estar abiertos a descubrir estas corrientes de vida. Si pensamos en forma clásica, como siempre, bueno, vamos a limitarnos, vamos a tener una inteligencia clásica y no descubrir que hay otros caminos. Tenemos que ser creativos, es decir, creadores de vida, ¿no? Creadores de nuevas formas de ver la vida. Y entonces les quiero traer un ejemplo muy interesante, que es el de una empresa peruana fundada por Javier Calvo Pérez. Me pareció que era muy interesante. A esta persona lo conocí en el CIES que hubo en Perú años anteriores y me pareció muy interesante. Hizo una exposición en el CIES y las cosas que dijo, digo, bueno, esto tiene que ver mucho con nosotros. Y fíjense, es una empresa de 30 años de vigencia, de los vigiladores. ¿Y él qué hace? Él se da cuenta que los vigiladores de las empresas eran personas no valoradas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él decide cambiarle el nombre para empezar a la empresa. Y dice, bueno, ahora se va a llamar Leaderman, como para valorar la persona que es un vigilador. Y fíjese qué interesante, dice él, ¿no?, en uno de sus libros, dice, en Leaderman la voz del empleado vale más que la del gerente general. Esto dice Javier Calvo Pérez. Obviamente es, ¿qué es lo que busca? Esto, buscar las corrientes de vida, ir a escuchar abajo qué es lo que está pasando, escuchando al vigilador, ¿no es así? Y desde ahí puede construir. Dice, el primer paso fue otorgar la identidad a los vigiladores, ¿no? Se empoderó a los Leadermans invirtiendo en la pirámide. Se realizaron acciones para conocer cuáles son las necesidades y preferencias de los Leadermans a través de encuestas de opinión realizadas en sus hogares, entendiendo el peso que tiene la familia de decisiones de un trabajador. Fíjense qué interesante, ¿no? Esto de ir a abrirse, a ir a la realidad,
al foco, ¿no? A ver qué pasa ahí, ¿no? Escuchar abajo, ¿no? Estas son las corrientes de vida. Una actitud distinta enfocada 100% en quienes se encuentran abajo en la pirámide. Y dice Javier Calvo Pérez, es tan maravilloso como difícil de manejar, porque esto es digamos, una propuesta que es muy interesante, pero no es fácil, sin duda. Más fácil es el esquema piramidal. Yo decido tomar decisiones y se acabó, ¿no? Pero esto de ir buscando también desde abajo y descubriendo qué está pasando por abajo, es el camino que él propone, ¿no? Y entonces él menciona algunas prácticas, por ejemplo, que me llamaron la atención, ¿no? Otorgan préstamos en soles invertidos sin intereses, algo que llama la central del amor, es una central en la que tenemos gente atendiendo 24 horas al día, entregando préstamos de 500 a 600 soles sin siquiera preguntar, solo chequeando la conducta del empleado que lo solicita. Visitar al personal enfermo u hospitalizado. Los lunes concurre el área de bienestar social de la empresa. Y yo digo, bueno, esto es una construcción de vínculos. Qué interesante. Yo cuando leía esto digo, visitar al personal enfermo, ¿no? Es como cumplirle una obra de misericordia, ¿no? Visitar al enfermo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Dentro de esta lógica, ¿no? Valorando a tu esposa, es otra acción que desarrollan. Se involucra a la esposa en la empresa y ella, su familia, en la vida de la empresa. Qué interesante esta mirada orgánica, porque la empresa no es solamente el vigilador que se va, sino que la empresa viene y valora a la esposa, la escucha, está atento a qué es lo que necesita también la esposa. Hacen un almuerzo con la familia una vez al mes. Bueno, esto es una mirada totalmente orgánica, ¿no es así? De integración. Tienen un semáforo de desempeño, de asistencia, de compromiso con la empresa y su cultura y de ordenamiento. Bueno, de ordenamiento de cómo está trabajando, ¿no? La persona. Con lo cual, todo esto confluye, ¿no? en una mirada de la empresa totalmente distinta, y sobre ella ellos hablan de 3 grandes columnas. Una, ama, paga. Nuestros vigilantes aman el pago porque siempre cobran 3 días antes, aunque cobren lo mismo que los demás. Y cuentan con un software transparente para ver cómo evoluciona su sueldo día tras día. Y eso les genera orgullo. Qué interesante, porque es esto, ¿no? Y esta empresa hoy está en varios países, no está solamente en Perú, sé que está, creo que en Chile y otros países más. Es una empresa exitosa. No es solo un idealismo de esta persona de Javier Calvo Pérez que se quedó en eso, ¿no? Sino que es una realidad concreta con un éxito empresario. Ama el trato. Los gerentes nos convertimos en guardianes de la cultura, velando cotidianamente por la relación de nuestros empleados, comunicándonos permanentemente con ellos a través de nuestro programa de radio y de redes sociales. Otra columna es Ama crece. Es práctica en Liderman profesionalizar a su gente en carreras diferentes a la seguridad, de modo que sea posible ofrecerles oportunidades laborales fuera de Liderman. Es interesante, en su libro, Javier Calvo dice, pero esto parecía ser que es contrario, ¿no? a lo que necesitamos, ¿no? Porque yo quiero que la gente se quede, los buenos vigiladores se queden. Sin embargo, él tiene una lógica, ¿no? Yo quiero hacer crecer a la gente. Y si un buen vigilador le doy la oportunidad de crecer y formarse en carreras distintas a la de ser vigilador, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van a venir más vigiladores y buenos, porque saben que van a tener una oportunidad. Entonces, lo que se genera es un círculo virtuoso detrás de todo esto. Entonces, es muy interesante esta propuesta muy concreta, ¿no? De cómo ese liderazgo creador de vida es algo posible. Me pareció que es un ejemplo muy interesante para compartir, para tenerlo presente, no en países desarrollados del primer mundo, sino estamos hablando de Perú, ¿no es así? Pero cómo invirtiendo en las pirámides, descubriendo la importancia que es, ¿no? Estas corrientes de vida que están ahí, darle valor al vigilador, valorarlo, escucharlo, ¿no? Escucharlo, qué importante. El primer libro de él se llama La oreja en el piso, fíjense qué interesante, ¿no? Cuando estuve en Perú lo compré, ¿no? La oreja en el piso, porque es escuchar, y desde escuchar estas corrientes de vida,
¿no? Que la sabiduría no está solamente en el líder de arriba, sino también en la persona de abajo que tiene algo rico para decir, y hacer una síntesis creadora. Ese es el camino. Bueno, este es un ejemplo concreto de que esto es posible, porque si no aterrizamos a la vida concreta, podemos pecar de falta de realismo. Y por otro lado tenemos un caso tremendo, que lo digo de pasada, ya alguna vez escribí algo sobre esto, ¿no? Que es los suicidios en Telecom Francia, ¿no? Que esto ocurrió en entre el año 2003 y 2005, ¿no? Telecom, bueno, se fue sorprendida, digamos, como dice varios artículos, ¿no? Por la revolución digital, y se quedó como desactualizada en lo que tenía que hacer. Entonces, en una situación económica muy difícil, ¿no? Necesitaban deshacerse de 22.000 trabajadores, de un total de 130.000. Ese era el equilibrio que ellos buscaban para poder llevar adelante la empresa, en una situación bastante compleja en la que se encontraba Telecom. Y ustedes imagínense, muchos de los que están acá saben lo que es una empresa multinacional, lo difícil que se presentó esta situación para los dirigentes, pero ellos pensaron que esa era la solución. Es la solución clásica que, bueno, que yo no digo que no es muchas veces necesaria, pero si nos falta tener la oreja en el piso, como dice Javier Calvo Pérez, quizás nos equivocamos. ¿Y qué es lo que pasó? Y bueno, lamentablemente, 35 empleados desesperados se suicidaron de distintas formas. Tan es así que esto que provocó hoy existe un juicio abierto, no sé cuál es, creo que no está el resultado todavía, ¿no? Contra los ejecutivos desde ese entonces. Porque la verdad que las familias quedaron realmente como muy impactadas de la violencia empresaria, ¿no? De deshacerse y dejar sin trabajo 22.000 trabajadores. Esto no es Estados Unidos, donde la gente, digamos, tiene otra mentalidad quizás, ¿no? El empleo es algo más, el desemplear a alguien es algo más habitual, porque también hay buenos seguros de desempleo y había por lo menos mucho trabajo. Pero en Francia se dio esta particularidad y este shock de desempleo provocaron 35 empleados desesperados que se suicidaron. Bueno, este es un caso opuesto, ¿no? Al que estamos viendo en Liederman, ¿no? Del primer mundo. Por lo tanto, acá hay mucho por hacer y cosas nuevas. Yo creo que el Kentenich nos ha dado una pauta interesantísima, ¿no? Y yo creo que desde ese lugar, de esa mirada, ¿no? Desde el liderazgo creador de vida, ¿no? Partiendo desde nuestra propia originalidad de quienes somos, es el camino para ir descubriendo un camino de alegría en el trabajo. ¿No es así? Y yo digo, bueno, ¿cómo podemos sintetizarlo, ¿no? El desafío de la post-pandemia, de este trabajo en equipo creador de vida. Digo, bueno, por un lado, fomentar el valor del equipo, yendo de la idea del yo a la de nosotros, el trabajo en equipo y la colaboración entre todos, buscando potenciar las corrientes de vida. Construir valores compartidos, ¿no? Un sentido de pertenencia para que los colaboradores se enorgullezcan de formar parte de la empresa como Liederman, ¿no? Fomentar el desarrollo de los colaboradores en diversas áreas de trabajo en las que crean que pueden ser de mayor valor o más productivos desde su originalidad, alternando el trabajo individual con el trabajo en equipo. Ser una empresa flexible y adaptable. Hoy es necesario adaptarnos a muchas cosas, ¿no? Hoy leí el otro día una empresa de un famoso chef que había abierto su restaurante y lo agarró la pandemia. Bueno, inmediatamente se transformó, ¿no? Y dijo, bueno, hay que hacer delivery. Y dijo, bueno, este es el camino. Bueno, flexibilidad y adaptación, buscando desarrollar a los colaboradores motivados al cambio y la innovación. Y también es importante acercar la distancia entre hogar y trabajo, entendiendo la empresa como comunidad de vida, hogar de relaciones humanas, dice Enrique Shaw. Muy interesante esta mirada de la empresa. Y finalmente, alentar líderes creadores de vida que no se focalicen en mandar, sino en escuchar y fomentar el desarrollo de decisiones compartidas y corrientes de vida. Creo que acá podemos sintetizar un poco esto, este camino del trabajo en equipo, ¿no? De este trabajo que puede darnos alegría, ¿no es así? En síntesis, y para terminar,
creo que tenemos que volver a descubrir que la vida es abundante, que hay una vida que es abundante. A veces tenemos una mirada demasiado acotada, ¿no?, de las posibilidades. Como decía Ramón y Cajal, decía, no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. Creo que ese es el camino, descubrir que hay mucha abundancia y nuevos caminos. Pienso que hay un Big Bang, dos Big Bang si queremos, ¿no? El primer Big Bang que es la ley de la entropía, ¿no? Entropía es hoy los físicos hablan de que el universo está en expansión, se expande. Cada vez se están alejando más los planetas y vamos hacia el enfriamiento. Ante esa mirada parece una mirada muy trágica, pero yo creo que nosotros, como cristianos, tenemos algo distinto, que es la resurrección de Cristo, que es otro Big Bang. Por eso hablo de los Big Bangs. Es otro Big Bang nuevo y que está ahí flotando y que nos dice que no hay cuestiones agotadas, ¿no? Esta ley de la entropía no es el final, sino que todo terminará bien. Entonces, hubo un antes del primer Big Bang. Antes de la creación, como les decía en otra parte, Dios nos eligió. Y nos eligió para estar acá en este momento y para cumplir una misión en la vida, en el mundo de la empresa y en el mundo del trabajo. Y la primera palabra de Dios al hombre del Nuevo Testamento es alégrate. Qué interesante esto de alégrate. Eso es lo primero que le dice Dios en el Nuevo Testamento al hombre a través del ángel. Alégrate, María. Y ahí estamos nosotros, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hay algo grandioso que nos quiere transmitir. Y Gentenes nos dice que la alegría es vivir cobijados en Dios. El Padre me quiere. Esa es la síntesis de la alegría para Gentenes, ¿no? Sentirnos cobijados en Dios, ¿no? Como les decía, ¿no? Ese sentimiento de estar cobijados en el santuario. Esa fuerza centrípeta que me lleva dentro mío y descubrir quién soy y descubrir mi lado luminoso. Y desde ahí crecer, transformarme y crecer para transformar el mundo y ser un hombre creador de vida. Quiero terminar con una frase del Papa Francisco que dice, la resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo. Aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. Es decir, que la resurrección está de una manera misteriosa entre nosotros, está presente. Y Dios no nos abandona, sino que está con nosotros, y nosotros somos quienes tenemos que, a partir de esta verdad, transformar el mundo y hacer un mundo mucho más humano y en el cual podamos vivir con alegría en las dificultades tan fuertes que vamos a estar conviviendo en estos días y por mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Saludos a Néstor. ¿Quién es? Muchas gracias. Agradezco inmensamente a Carlos. En un ratito vamos a permitir que Antonio, nuestro moderador, maneje las preguntas y respuestas que seguramente querrán hacer ahora. Por el momento voy a levantar una ventana de encuesta rápidamente, cómo les ha parecido esta sesión. Y por favor, si lo pueden ir contestando, esto no interrumpe la sesión, seguimos conversando, simplemente es para hacer una encuesta, ¿no? Adelante, Antonio. Muchas gracias. Quiero, Carlos, decirte que de manera muy particular me quedo con este concepto o lo retomo, lo vuelvo a beber, este concepto de liderazgo creador de vida, este liderazgo dócil a escuchar la voz del Padre y al mismo tiempo remar mar adentro, a vincularse con esta corriente de vida de la que todos formamos parte porque nace del Padre y a Él vuelve.
Te agradezco sinceramente a manera personal y quiero pedirles, por favor, Carlos, a ti quisiera solicitarte que detengas el compartir de la pantalla para que Sí, podamos vernos todos. estoy tratando de hacerlo, pero mi limitación tecnológica me impide, no sé cómo hago para acá share, ¿no? Acá tengo que salir de acá, me imagino que es esto. Sí, creo que si está en inglés será un stop sharing y con eso podremos vernos todos en una ventana más ampliada. A ver si puedo sacarla. Proponerles que abramos entre todos. Pido disculpas, pero no puedo salir. No sé cómo hacerlo. Ahí está. ¿No? Creo que Lo logré. mejor. Lo logré. Agradecerles a cada uno de ustedes que se está tomando el tiempo para apoyarnos con estas preguntas que Jorge nos ha planteado y hacer una invitación para que abramos un foro cordial, sucinto, por respeto al tiempo de todos. Y si alguien quiere realizar una pregunta, por favor le pido que primeramente escriba al chat para que yo pueda asignar a quién se le va a habilitar el micrófono y Jorge tenga la gentileza de apoyarnos con esto. Si alguien desea empezar, por favor, le agradecería muchísimo escribir en el chat y poder así llevar un registro ordenado de quienes quieren realizar preguntas o comentarios a Carlos. En vista de que en este momento no hay una fila, a ver, me parece que Roberto Iturralde, ¿deseas realizar tu comentario con tu micrófono abierto? Por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas noches, Carlos Barrio. He tenido un placer de ver de oír una conferencia tan articulada y tan profundamente elevada. Gracias por la invitación, Jorge Durán Ballén. Me parece que esto es un momento que uno debe procurarse a sí mismo porque siempre se aprende y siempre es bueno escoger de dónde se aprende. Yo quería preguntar algo sobre lo que significa el líder. Si es que esta personalidad, esta congruencia que tiene una persona, un hombre, una mujer dentro de sí, para enfocar hacia afuera en su prójimo una dirección correcta, en procura de la comunidad. ¿Esto está innato en esa persona o esto es una construcción? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Yo creo que no es una construcción. Yo creo que está en la naturaleza humana. Pero por supuesto que la naturaleza humana está mediada por la cultura, ¿no es así? Y por el tiempo en el que vivimos. Sin duda hubo épocas en que la humanidad consideró que la esclavitud era de derecho natural, ¿no? Basta leer Santo Tomás de Aquino, lo dice, o Aristóteles. Pero la realidad es que estamos mediados por la cultura, pero sin embargo yo creo que está en la naturaleza esto a su vez. Ambas cuestiones están incluidas, ¿no? El padre Kentis nos hablaba de tres voces, las voces del ser, del tiempo y del alma, ¿no? Entonces las tres voces. Entonces la cultura nos dice, bueno, hoy tenemos un grado de conciencia del liderazgo que creo que se está transformando, ¿no? Distinto porque hay mayor conciencia de que sin duda vivíamos y veníamos de una mirada más paternalista en la cual estábamos enfocados solamente hacia lo masculino, ¿no? Y justamente quizás no teníamos incorporado los aspectos más femeninos, más maternales. Y es notable esto, ¿no? Porque esto Kentis ya lo dice en su libro sobre mi filosofía de la educación, ¿no? Él habla de estos dobles aspectos, el aspecto paternal y el maternal que se complementan, ¿no? Y entonces yo creo que tiene que ver con un nuevo liderazgo que sea totalmente orgánico e integrado.
Y esto es lo que está haciendo falta. Ser capaz de tomar decisiones fuertes, que puede ser más lo varonil, lo paternal, al mismo tiempo generar vínculos. Entonces los dos elementos tienen que estar juntos y complementarse de una manera orgánica. Y bueno, y esto de este liderazgo creador de vida, ¿no? Y de las corrientes de vida, que es tan interesante, que cambia, ¿no? Y que cambia y que nos dice, no, el camino no es de arriba para abajo, la autoridad no es esa solamente, que sí está, pero tenemos que ir a ese otro tipo de liderazgo. Ese liderazgo de escuchar, de descubrir las corrientes de vida, de integrarlas, ahí va a estar el líder, ¿no? Y de darnos cuenta que yo soy líder no porque sé, sino porque sumo corrientes de vida. Y entre todos podemos ir construyendo un nuevo mundo con esas corrientes de vida. Si no me dejo enriquecer por el otro, si no tengo una actitud también de aprendizaje, y bueno, voy a tener un liderazgo limitado, ¿no? No sé si respondo a lo que vos querías o que me habías preguntado, pero creo que es natural y también tiene que ver con la cultura, ¿no? Con el momento histórico, ¿no? Muchas gracias. Gracias también a ti, Jorge, y gracias, Carlos, por tu respuesta. Quiero leer algunos de los comentarios que hemos recibido. Bueno, hay varias personas que agradecen por la participación de Carlos, por sus palabras. Agradecen al CIES. Carlos ha dicho muy buena charla en estos tiempos, muy necesaria. Desde Argentina, saludos cordiales. Gracias por acompañarnos desde diferentes países. Está disponible, Carlos, para atender alguna pregunta adicional que puedan tener ustedes, por favor. Mientras alguien más se anima, Carlos, yo me permito hacerte una. Bueno. Tú has tenido una experiencia importante estudiando este fenómeno del liderazgo creador de vida y nos has mencionado el ejemplo de este empresario argentino cuyo proceso se encuentra abierto hacia el camino de los altares. Pero yo quisiera pedirte que, además de también el caso de la empresa peruana, nos puedas compartir brevemente un caso que actualmente estés acompañando, que te sorprende por la frescura de sus propuestas, por esta creatividad vinculante, y que nos pueda servir también a nosotros para comprender por dónde se puede empezar. Por supuesto, cuando uno va a emprender un negocio, podría nacer con ciertas realidades ya en el ADN de esta filosofía y espiritualidad kantiniana, pero aquellos que lideran organizaciones que probablemente llevan muchos años ya en el ejercicio de su operación, ¿cuál podría ser un buen punto de partida para dejar fluir la fuente de las corrientes de vida y ejercer este liderazgo creador? Bueno, la verdad que hoy no estoy acompañando una empresa que esté en este camino, y me encantaría si eso ocurriera, pero no está ocurriendo eso. Lo único que puedo decir es que a veces puede ser una empresa, o también uno lo puede suscitar en el área en el que trabaja, ¿no? Y digo esto porque si pensamos el ejemplo de Enrique Shaw, ¿no? Que es este empresario que está camino a los altares, él era más un ejecutivo que un empresario. Él fue el gerente general, llegó a ser gerente general de Rigoló, empezó en la empresa La Cristalería, una cristalería argentina, pero cuando él tomó las grandes decisiones de su vida, cuando empezó a ser gerente, cuando fue gerente general, ya no era la familia de la mujer, que era la familia Bunge, ya no tenía poder accionario, y sin embargo él generó algo increíblemente extraordinario, ¿no? en una empresa como Rigoló, desde su lugar de trabajo. Entonces yo creo que lo interesante es esto, descubrir que uno puede generar muchas cosas, aun cuando no sea el empresario que toma las decisiones. Creo que tenemos que sentirnos como proactivos y empoderados para hacer cosas, para generar cambios, aunque sean pequeños lugares. No necesariamente esto tiene que ocurrir desde la totalidad del empresario como dueño y como persona capaz de mover los resortes.
los cambios muchas veces vienen de lugares distintos, ¿no? De pequeños lugares, ¿no? Y bueno, el caso de Enrique Yo fue un ejemplo de transformación en lo que fue capaz de hacer en la empresa, el vínculo que estableció con todos los colaboradores de la empresa que le donaron sangre cuando se estaba muriendo, hacían cola para donarle sangre, ¿no? Pero totalmente de una manera espontánea, digamos, esa unión, ¿no? Que generaba. Entonces, digo, estas cosas, y logró que no se echara a ni un empresario, viajó a Estados Unidos a hablar con los accionistas norteamericanos, y logró convencerlos de que no echaran a ningún empleado. Pero no porque él fuera un necio y un idealista que no pisaba la realidad. Él propuso y llevó a cabo muchas reformas en Rigolo para que muchos de los empleados, que él se daba cuenta que no eran necesarios porque había una transformación empresaria, les abrió la puerta para contratarlos desde afuera, los ayudó a que se retiraran de la empresa y los contrataran desde afuera como una nueva fuente de trabajo. Es decir, que no era un necio, era un hombre totalmente realista, absolutamente realista. Pero bueno, él siendo gerente general pudo generar una transformación notable, ¿no? Entonces digo, animémonos a que esto se pueda hacer en diferentes áreas. Yo desde mi lugar de trabajo, cuando estuve en Banco Colombia, intenté hacer también muchos cambios que no estaban necesariamente en línea con la dirección de los accionistas. Eso lo pongo en mi libro, Vivir la alegría del trabajo. Y sin embargo es posible hacer esos cambios. Entonces, bueno, animémonos a hacer pequeños cambios, aun cuando no obtengamos los resultados de la empresa. Pero respondiendo a tu pregunta, Antonio, no tengo, lamentablemente, una empresa a la que hoy me haya consultado para que esté en este camino, ¿no? Agradezco mucho tu respuesta porque en efecto el llamado es que cada uno desde su propia realidad cotidiana pueda descubrir esta originalidad y formar parte o permitir que esta corriente de vida fluya como es la intención de nuestro Padre del Cielo. Tengo a James Andrade que desea realizarte una pregunta. Adelante, por favor. Hola Carlos, Antonio y todos, buenas noches. Primero, gracias Carlos por la charla, muy interesante. Yo me quedé enganchado con algo que creo que es muy de actualidad, que lo mencionaste respecto a esta empresa en Francia que tuvo que prescindir de muchos empleados. Y hay un pedazo que me faltó, porque, claro, desde el punto de vista, como tú hablaste, usaste unas palabras específicas, dijiste la violencia empresarial, digamos, en el sentido de la decisión que tuvieron que tomar por una situación de economía pura, me imagino, de sobrevivencia. Sin embargo, claro, no sabes de eso cómo va a terminar afectando a muchas familias, en este caso a todas esas, me parece, 22,000 familias que se complicó. Y hubo 35 suicidios. Me golpeó durísimo eso, porque claro, es un tema de actualidad ahora con esto de la pandemia, al menos en el Ecuador hemos tenido que vivir mucho de estos procesos. Y mi pregunta va, ¿dónde está el equilibrio? Porque cuando tú tomas una decisión como esta desde el lado empresarial, no necesariamente estás pensando en afectar a la persona, pero finalmente lo haces de alguna manera. Jamás se me habría ocurrido pensar que una decisión como esas puedas provocar un suicidio de una persona. Sin embargo, puedo entenderlo. Pero qué difícil esto. ¿Cómo lograr ese equilibrio con esta felicidad en el trabajo que mencionas, con esta alegría en el trabajo, pero cuando al mismo tiempo mentalmente sabes que tienes que tomar ciertas decisiones que simplemente son así? Sin duda, lo que decís, James, es así. No hay una fórmula de la empresa perfecta, ni de la felicidad, ni de la alegría del trabajo, ni del equilibrio. Lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo por el COVID-19 va a generar muchísimo dolor, muchas asimetrías,
pero también creo que no hay cuestiones agotadas. Yo creo que igual siempre hay posibilidades, a veces no las tenemos, no las encontramos, pero creo que es muy importante tratar de contener a la gente. Algo podrá hacer la empresa, algo deberá hacer el Estado quizás, algo deberá hacer el empleado, algo deberá hacer la imaginación, algo deberá hacer la asociación de empresas de cada país. No sé, no es fácil la respuesta, algo tendrá que hacer el sindicato, algo tendrá que ceder, en fin. Pero sin duda que yo puedo tener una aproximación diferente a la empresa en función de cuáles son mis valores y cómo entiendo la empresa. Porque si yo la empresa la entiendo como algo que de alguna manera la cosifico, bueno, la consecuencia va a ser, bueno, muchas veces mucho más dura que si yo tengo la capacidad a lo mejor de comprender a la persona, de escucharla, de ayudarla de alguna manera, buscando algún camino en el cual pueda encontrar una empresa, un empresario más humano que contenga al colaborador que a lo mejor tiene que desvincular, y a lo mejor hay que desvincularlo. Y no hay más remedio. Y yo no puedo salvar la humanidad, porque es parte del dolor que también tenemos que escucharnos. Y yo creo que ese es un elemento muy importante hoy en día. Tenemos que aprender a escucharnos y acompañarnos en este dolor de tanta dificultad que vamos a vivir. Pero no quedarnos, lamentablemente, no quedarnos anclados en la melancolía y la pérdida, pero sí comprenderla con realismo, pero al mismo tiempo decir, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué podemos hacer? Y seguramente no va a ser perfecto lo que podamos hacer, pero sí lo que podemos hacer es tener una mirada de la empresa, una mirada del trabajo que nos sirva para construir un mundo mejor y plenamente rico, porque esto de pensar en las corrientes de vida como una nueva manera de acercarnos al liderazgo, es una nueva manera de descubrir este sentido de autoridad y de trabajo y de cómo vivir el trabajo, tiene que ver también con una nueva manera de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Y de generar una empresa que sea más aprendiente, una sociedad que aprendamos unos de otros, que seamos más humildes, que cambiemos el foco, que descubramos que la verdad no está solamente en nosotros. Pero la solución mágica tampoco es posible, y la verdad que no hay recetas para esto, ¿no? No hay recetas. Lo que sí hay ejemplos que uno puede seguir y pueden inspirar, ¿no?, a otros. Ok, gracias. Gracias también a ti, James, y Carlos, por tu respuesta. Y tenemos una última pregunta. Estela ha pedido realizarte una pregunta. Carlos, te escuchamos, Estela. No se escucha. Tenés bloqueado el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Quería consultarle sobre el banco Grameen, el de Muhammad Yunus. Conoce el caso. Sí. En la confianza, o sea, con fe. Sí. ¿Cómo cree que se puede llegar? Algo del tema de las empresas, ¿no? Ya estamos hablando no de ejecutivos, no de empresarios, sino de salir de la pandemia basándonos hace años que funciona un banco para los pobres, y si puede ser posible algún proyecto como este para esta situación de crisis de la cual tenemos que salir todos juntos. Sin duda que sí, que es re valioso todo el trabajo que ha hecho Yunus con los microcréditos y esta confianza y el rol que han tenido las mujeres, especialmente en la cultura de donde se ha manejado Yunus, la importancia que tiene el rol de la mujer, y que en muchas partes también se da, ¿no?, para generar estos microcréditos y esa capacidad de devolución de los microcréditos. Creo que es una de las posibilidades, pero sin duda que cualquier banco requiere de capital para poder prestar,
y entonces hay una cierta limitación. Creo que lo que hay que descubrir es que, como decía Hans Urs von Balthasar, el famoso teólogo, decía, la verdad es sinfónica, ¿no? Es como una orquesta, la verdad. Entonces, tenemos que, y la realidad es así sinfónica, entonces tenemos que sumar violines, sumar trompetas, digamos, chelos, todos los instrumentos, es decir, el banco de Junius y Confianza es un camino que hay que sumar, pero hay que humanizar todo y hay que descubrir un modelo de empresa que sea, por un lado, muy creativo. Por eso hablaba de estos ejemplos que traía de Gordon Parks y de Einstein, ¿no? Descubrir que tenemos que agudizar nuestra capacidad creativa, ¿no? Creativa, creadora, ¿no? Para poder salir adelante, ¿no? Y porque si no vemos, si miramos que la realidad agotada, eso es lo que tenemos hoy, una realidad agotada. Pero tenemos que ser conscientes de que no hay cuestiones agotadas, sino que hay hombres agotados en las cuestiones. Entonces, lo de Junius, por supuesto que suma, pero hay que ir más allá, es una parte de la cuestión. De repente, si pensamos que somos blockbuster y la gente no va a ver más video, bueno, aparecieron otras cosas, apareció el streaming, apareció, o que las películas, o que todos queríamos fotografías en papel y que el mundo se caía, apareció la fotografía digital. Y así, tenemos que ir descubriendo este nuevo mundo en el que vamos a vivir, que va a ser muy duro, pero bueno, volviendo a nosotros mismos, al corazón de nosotros mismos, que es el núcleo, ¿no? de esto tan importante, ser nosotros mismos, y desde ahí vamos a ser mucho más creativos, mucho más creadores de vida, ¿no? Y compartiendo esto en forma vincular con los demás. Y un camino puede ser el de este banco como Confianza, ¿no? De Junius. Es un camino, ¿no? Gracias. No hay por qué. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Ha sido un honor poder contar con tu presencia y tu aporte. Desde hace muchos años que nos conocimos en algunos de los congresos del CIES, se forjó una linda amistad y te agradezco sinceramente por tu apoyo en esta charla. Para mí es un honor y realmente unas felicitaciones a lo que ustedes están haciendo, que yo lo sigo a través del CIES internacional, todo lo que están haciendo, el trabajo notable, los excelentes oradores, creo que por ahí estaba Eduardo Jurado también, a quien le agradezco también su generosidad y su capacidad como líder y uno de los pioneros del CIES. Así que creo que están haciendo un trabajo espectacular, ¿no? De todos los CIES, ¿no? Desde Chile en adelante, ¿no? Todos los países que han participado, Ecuador, Perú, ahora se ha incorporado Colombia, Bolivia, en fin, la verdad que es México. No me quiero olvidar de nadie. Creo que es una red maravillosa que se está generando y a partir de la inspiración del padre Kentenich, ¿no? De todo su cosmovisión, su pensamiento tan maravilloso, tan actual para el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por tus palabras, y también aprovecho para agradecerle a Bernardo por la iniciativa. Carlos, lo has hecho magistralmente y te felicito, y muchas gracias por siempre estar dispuesto para el CIES. No hay por qué, no hay por qué. Muchas gracias, Eduardo. Qué gusto que haya podido participar usted también. Gracias a todos por su tiempo. Ahora el mensaje es claro, debemos salir a vivir esto en nuestras empresas y transmitir esa alegría, ¿no? Que a veces puede parecer difícil en estas épocas. Son épocas muy, muy locas, pero bueno, hay que mantenernos cerca de Dios y la Mater y llegar a transmitir eso a nuestros equipos de trabajo, que al final es el mensaje. Y como sí es lo que queremos, es dejarles esa semillita, porque al final el cambio lo transmiten ustedes en sus empresas a través de sus roles de liderazgo, ¿no? Entonces espero que podamos haber sembrado esa semilla. Y para los que quieran participar más activamente en CIES Quito, por favor pónganse en contacto con nosotros, pónganse en contacto con la persona que les invitó. Las puertas están abiertas y felices de contar con más gente que participe activamente en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, gracias una vez más a todos por su tiempo y que Dios les bendiga.
Abrazo a todos, ¿ah? Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias por la conferencia. Gracias. Gracias a usted, Carlos. Dios te bendiga, Gracias Carlos. a Una buena todos. noche, un abrazo. Gracias. Gracias, chao, gracias, Carlos. Saludos a todos. Gracias, gracias. Qué gusto. Les agradezco a todos por su participación y que tengan una excelente noche. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente, charla, excelente. Me alegro mucho.